Bueno, muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de la entrevista. Gran oportunidad para hablar, ¿verdad? Para seguir hablando entre nosotros y conocer puntos de vista de nuestros entrevistados y de las personas que quieren compartir con nosotros sus ideas y las opiniones y comentarios acerca de temas que nos interesan también reconocer en la investigación. Un aspecto importante que quisiera como señalar es insistirles en la necesidad de tener claro lo que queremos medir. Recuerden muy bien elaborar su frase acerca de este proceso que también va a iluminar el mismo procedimiento que va a organizar las frases, las preguntas que nos atienden la investigación. Aquí clave también entonces prepararnos para la entrevista. Pero eso nos permite evidentemente configurar las preguntas. Las preguntas que devienen del proceso de transformación de esos indicadores de las categorías o de la variable que hemos decidido medir a través de la entrevista. Como generalmente las entrevistas forman parte de procesos de investigación y en el campo de la investigación en educación y ciencia es bastante frecuente. Traje aquí un ejemplo sobre un reporte de entrevista. Como ustedes aprecian allí, hay toda una síntesis completa sobre el proceso de entrevista desarrollado por ellos. Veámosla a continuación un poco más desglosada. En primer lugar, ellos escogen un grupo de preguntas sobre el tema, ¿cierto? Dicen, nosotros habíamos preparado un grupo de preguntas acerca del tema de la enseñanza biológica. También esas preguntas nosotros se las colocamos, se las pedimos evaluar a expertos, a personas que nos podrían hablar sobre las mismas, si están bien formuladas, si tienen algún número de preguntas que podrían indicarnos como el apropiado, ¿verdad? Y que además nos digan si esas preguntas están elaboradas con claridad, ¿cierto? Si de verdad apuntan a lo que se quiere. Luego, ellos entonces recuperan esos comentarios a manera de validación y proceden a elaborar en la entrevista el formato de entrevista de nuevo, de manera que se la aplican a dos personas que pertenecen a la población que tienen por objeto investigar. Esas dos personas son como un pilotaje, son unas personas que nos ayudan y estoy completamente seguro que ustedes también pueden encontrar población que les pueda ayudar a validar si están bien escritas esas preguntas, si entendieron lo que se les está formulando, si hay alguna forma en la que se le preguntó que no es adecuada, el tono, la manera, el lugar, todos los aspectos que ellos como que consideren adecuados. Una vez han realizado esa validación, también recibieron las posibilidades de cambiarla y procedieron a hacerlo. De suerte que habiendo pasado ese proceso, desarrollaron ya el formato final para la implementación. Ahora bien, hay dos aspectos que quisiera comentar por experiencia y por recomendación general en términos de la idea de personas que entrevistamos, de entrevistadores, ¿sí? Uno de ellos es que tengamos en cuenta que la entrevista es una oportunidad para entrar en las vidas de las personas. Es decir, lo que hace la gente es abrir una puerta en la vida privada, en su vida privada. Y eso es algo de lo cual tenemos que ser conscientes y también responsables, ¿verdad? Porque en general la entrevista no puede ser robotizada ni puede ser pensada desde distancias en las cuales las personas se alejan de su ser. Evidentemente hay posiciones académicas que pretenden ser independientes, pero en general está abierto a comentar aspectos de su vida privada o de la privacidad de sus pensamientos. En ese orden de ideas, pues para el entrevistado entonces resulta ser una opción, ¿cierto? Para expresar sus opiniones o experiencias de vida. Y qué importante reconocer esto en tanto que
tendremos esa opción, pero debemos también ser conscientes, respetuosos sobre el proceso mismo en el que va discurriendo la entrevista para no llevarla a lugares en los que puedan generarse incomodidades para el entrevistado. Bueno, y a continuación un pequeño ejemplo de secciones bastante cortas de una entrevista que desarrollé con una profesora de un colegio distrital de la ciudad de Bogotá acerca de la educación en la virtualidad en estos tiempos de confinamiento. En el día de hoy vamos a realizar una charla con la profesora Patricia Romero, profesora del Colegio Distrito. Profesora, muy buenas tardes. Profesora de física. Me gustaría que se presentara diciendo algunas cosas básicas de lo que usted nos quiera compartir sobre su formación y experiencia profesional, y pues agradecerle de antemano las respuestas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gloria Patricia Romero, yo soy docente de la Secretaría de Educación desde hace 4 años. Es importante iniciar la entrevista con la voz del entrevistador, pero inmediatamente crear el ambiente para que el entrevistado pueda hablar de sí mismo, pueda hablar de su historia, de lo que nos quiera comentar. Y en ese orden de ideas es que se coloca este ejemplo. Cuando procedemos a realizar entonces las preguntas que teníamos estructuradas, conviene en muchas ocasiones realizar lo que llamamos una contextualización de la pregunta, que es comentar algunas cosas sobre el tema del cual va a tratar la pregunta y luego proceder a realizarla. Veamos. Investigación. Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos en esta charla es la relación entre maestro y estudiante. ¿Considera usted que esto es diferente ahora que hacemos educación en línea? ¿Cómo le ha ido con este tema de la relación entre profesor y estudiante? Bueno, la relación estudiante sí ha tenido algunas variaciones ahorita que estamos pasando por este momento de virtualidad, porque la educación se ha... En otros casos, cuando ya está discurriendo la entrevista, es bueno estar pendiente de cómo el entrevistado nos va dando detalles acerca de la pregunta que se le ha hecho, pero también cómo esa respuesta que está construyendo revela conexiones con unas preguntas que nosotros tengamos preparadas previamente o con temas que nos parece oportuno conectar. Así que debemos aprovechar para vincular esas respuestas que se van presentando con preguntas que ya teníamos listas o que consideramos pertinentes. Veamos. Es necesario que yo haga una conceptualización teórica para que él tenga herramientas teóricas. Ok, o sea que habría posibilidades de pensar un poco el lugar del profesor, no solamente desde la perspectiva de construcción de conocimiento de los estudiantes, sino moverse desde de un lugar donde está priorizando los contenidos, que en concreto, ¿qué tendría más valor para usted hoy en día en ese diálogo entre los contenidos y las habilidades para evaluarle a un estudiante, en el caso de la enseñanza de la física, digamos? Bueno, pues yo... Es aquí donde nos encontramos frente a esas posibilidades de organizar siempre nuestra entrevista en atención a las circunstancias. Cerrando este ejemplo, quisiera comentarles que la estructura general de la entrevista tenía esta organización. Unas categorías que alimentan los indicadores que permitieron organizar las preguntas que están aquí en azul y algunas preguntas complementarias
Algunas condiciones que quisiéramos adicionar sobre el acto de entrevistar, que tiene que ver con nosotros como personas, como sujetos. Y eso tiene un sentido frente a la idea de estar dispuestos para la entrevista. En qué medida estamos preparados para la interacción con el otro. Tener buenas habilidades de empatía con los demás es fundamental. ¿Cómo estamos con eso para poder establecer una entrevista? Revisar esas habilidades de conversación que tenemos. ¿Cómo fluyen nuestras conversaciones? Hablemos sobre eso con las personas allegadas o reflexionemos nosotros mismos sobre cómo es que conversamos acerca de temas con los demás. Eso nos permite evidentemente analizar nuestras propias habilidades sociales, que en algún sentido también están dominando, están perfilando la forma como nos hacemos entrevistadores. Adicionalmente, prepararse para la entrevista con un plan de trabajo es fundamental. Conseguir el consentimiento informado por parte del entrevistado puede ser digital, a través del correo en el cual acepta las condiciones del entrevistado y conoce muy bien que se va a vigilar la información y que se va a someter a juicios de investigación y academia, que hasta allá se van a proteger los datos y que no va a haber problema. Ajustar precisamente todas las condiciones técnicas para preparar esa entrevista, en dónde la voy a hacer, con qué instrumentos, artefactos cuento, qué lugares, ¿cierto? Me van a permitir hacer esta entrevista de una manera tranquila, cuál va a ser ese ambiente de trabajo y concertar tiempos en cumplirlos con las personas. En, si tenemos la gran oportunidad de entrevistarlo es porque nos ha cedido un espacio en su agenda, ser respetuosos de sus tiempos y cumplir a cabalidad lo pactado. Por eso, digamos a manera de síntesis, debemos pasar por un proceso general. Lo que queremos medir se traduce en la escritura de las preguntas. Si estructuramos de suerte, las preguntas van a quedar fijas, pero si semiestructuramos podrían estar un poco más abiertas y pueden darse posibilidades de crear preguntas complementarias. Ese proceso debe validarse, hay que revisarlo con expertos, con pares, ¿verdad? Y en esa dimensión contar con el grupo de investigación, amigos, compañeros y académicos. Una vez tengamos eso, contactar al entrevistado, generar el reporte del formato de consentimiento, informarle sobre el tema, las condiciones, la hora, los elementos básicos que necesita para tomar la decisión del lugar y momento de la entrevista, de suerte que tengamos esas condiciones completamente listas, ¿cierto? Sobre ambiente, lugar, técnicas, y hacer ese pilotaje previo con otro compañero, con otra persona que pueda escuchar la entrevista, pueda verme o a la vez escucharme y decirme aspectos relacionados con el proceso de preguntar, la manera como coloco un término, como digo una cosa, como introduzco la pregunta y demás. Ese pilotaje es importante para antes de irnos a hacer la entrevista con la persona que nos ha aceptado muy amablemente ser entrevistada. De suerte que ese proceso también es una validación que se hace con personas, expertos que nos escuchen y nos revisen. De suerte y en ese sentido podamos tener el siguiente paso, que es proceder a hacer la entrevista. De esa manera, básicamente resumo esta pequeña charla. Espero que puedan contar con todo este proceso y la colaboración de su grupo de investigación. También pueden hacer preguntas y sugerencias. No me queda más que decirles pues éxitos en su entrevista.